Queridos hermanos, sean todos bienvenidos el día de hoy, lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a los santos Eusebio de Vercelli y Pedro Julián. La liturgia nos propone utilizar el color verde y de manera especial vamos a orar por las vocaciones a las órdenes sagradas. Hoy que celebramos a estos santos, pues sean todos bienvenidos. Vamos a reflexionar la palabra de Dios como todos los días. Estamos ya en las vísperas del día lunes y disponer nuestro corazón para que sea Dios el que nos hable y el que nos fortalezca. Pues digan conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestro evangelio es tomado del Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos del 13 al 21. Escuchemos pues el Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca a un lugar solitario. La multitud lo supo y lo siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar, Jesús vio a una gran cantidad de gente, se compadeció de ella y sanó a sus enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Este es un lugar deshabitado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vaya a las aldeas y compre su propio alimento». Pero Jesús les dijo: «No necesitan ir, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «Solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Él les ordenó: «Tráiganlos aquí». Y después de mandar que la gente se recostara sobre el pasto, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó la vista al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos, y estos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y de lo que sobró recogieron 12 canastas repletas. Los que comieron eran como unos 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, estamos en este Evangelio de San Mateo y como ya hemos escuchado, tiene como tema central que todos comieron y se saciaron. Comieron y se saciaron. Pero a mí me gustaría retomar un poquito de la primera lectura que no hemos leído, pero que tiene mucho que ver con lo que hemos escuchado el día de hoy. Hoy la liturgia nos presenta el libro del Antiguo Testamento, el libro de los Números, en el capítulo 11, versículos 4-15, donde se habla acerca del maná, donde el pueblo desobedece a Dios, donde el pueblo se queja contra Dios, y Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias a la entrada de su tienda. El pueblo empieza a murmurar contra Dios, decían: «Yo estaba mejor en Egipto, allá comíamos mejor, allá éramos esclavos, pero por lo menos teníamos algo para comer y teníamos para beber. Aquí no tenemos nada». Entonces Moisés oye la queja del pueblo y Dios también como que se molesta a Dios porque se libera a su pueblo y el pueblo empieza a murmurar. Por eso Dios va a hablar de ese maná que le va a dar al pueblo. Dios le dará al pueblo de Israel el maná para que se alimenten, para que tengan fuerza y puedan llegar a la tierra prometida. El maná, el manjú, que es lo que ellos van a comer para cuando empiece esa travesía en el desierto, ellos puedan soportar. Es el alimento que baja del cielo, el alimento que da Dios al pueblo. Pues bien, en ese contexto, hoy nos encontramos en el Evangelio, como Jesús, ayer nosotros escuchábamos cómo Dios hablaba de ese pan. Dice: busquen el pan vivo bajado del cielo en este día domingo. Y se hablaba del pan, que Jesús es el verdadero pan que el Padre envía para saciarnos, para alimentarnos. ¿Y a quiénes son los primeros que Jesús alimenta y sacia? Después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús pues se siente triste porque han matado a Juan. Juan el Bautista, el hijo de Santa Isabel, es muerto por Herodes. Entonces Jesús se entera y se retiró de allí en una barca a un lugar solitario. Muy probablemente Jesús se fue a un lugar solitario para orar por su primo que había muerto, que lo habían decapitado. Se fue triste, estuvo en un lugar solo, triste,
porque humanamente Jesús sentía. Jesús llora la muerte de su primo Lázaro, y hoy que han matado a Juan el Bautista, Jesús se va a un lugar solitario a orar. Entonces Jesús permanecía ahí en esa tristeza ante la pérdida de su primo, cuando la multitud supo dónde estaba y lo siguió a pie desde otras ciudades. Al desembarcar, Jesús vio una gran cantidad de gente. Mientras Jesús se iba a orar, Jesús se da cuenta que la gente lo necesita y regresa y desembarca. Fíjense, hermanos, que eso es importante, porque muchas veces nosotros podemos estar tristes por la pérdida de alguien, como en este caso Jesús. Podemos estar tristes, podemos estar incluso cansados, podemos preguntarle a Dios tantas cosas, pero Jesús se da cuenta que hay gente que lo necesita. Hay mucha gente que ha perdido un familiar, pero hay que velarlo, hay que orar por él, pero sin olvidar que también nos queda mucho por delante. Tienen ustedes a sus hijos, a sus familiares cercanos, a personas que los quieren, y por eso deben de luchar. Por eso Jesús, cuando regresa, se da cuenta que hay una gran multitud que los sigue y los atiende. Y entonces les empieza a anunciar el reino de los cielos. Dice la palabra que se compadece de ella y sanó a sus enfermos. Esa gente que venía dolida, esa gente que venía cansada. Jesús está en un momento de tristeza porque matan a Juan, pero los atiende, se compadece de ellos, los auxilia y los sana sus enfermedades. Por eso que después de una larga travesía, de un largo día, es ahí donde viene ya lo interesante. Se acercan a Jesús y le dicen que ya la gente, pues ya es tarde, que necesita regresar a sus aldeas para que coman algo porque tienen hambre. Entonces, ante eso que le dicen a Jesús, Jesús responde: no necesitan ir, denles ustedes de comer. Y pues los discípulos contestan muy humanamente: solo tenemos muy poco para esta gran cantidad de gente. Dice al final del texto que eran 5,000 hombres, 5,000 varones, sin contar a mujeres y a niños. Imagínense cuántas personas eran. Por eso le dicen a Jesús: no tenemos nada para darle a esta gran cantidad. Solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Pero ya sabemos la historia del Evangelio, que son 5 panes y 2 pescados para esa gran cantidad de personas. Entonces Jesús pide traerlos, y aquí viene un texto sacerdotal, un texto eucarístico, un texto de la liturgia, un texto donde el sacerdote levanta y dice: este es el pan, tomen y coman todos de él, este es mi cuerpo y este es mi sangre. El momento culmen, dice la Lumen Gentium, el momento culmen donde Dios se manifiesta con amor a nosotros en el sacrificio eucarístico, y se nos da ese pan que ya no es el maná, ahora es el cuerpo de Cristo que se nos entrega. Por eso Jesús va a decir, tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó la vista, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos y estos a la gente. Un texto eucarístico. Partió el pan, dio gracias, lo bendijo, lo repartió. Los discípulos lo repartieron a la gente. Es lo que hace el sacerdote. El sacerdote en el momento de la consagración bendice el pan, hace la oración, lo parte, pide ese Espíritu Santo para que se derrame sobre el sacerdote in persona Christi, ese momento de donde el pan se transforma en carne del Señor, en cuerpo de Cristo, se lo da a los discípulos, a los ministros, y lo reparten para el pueblo. Un texto eucarístico. Entonces, hermanos, ya no es, retomo la primera lectura, ya no es el maná que baja del cielo, que el pueblo tiene hambre. Dice, pero con ese pan van a ustedes más adelante a tener hambre. Dios nos da el pan, que es su cuerpo, ya no tendremos hambre, porque nuestro espíritu estará fortalecido, porque nuestra alma estará llena de la presencia de Dios. Todos comieron hasta saciarse, y de lo que sobró recogieron 12 cestas repletas. Cuando Dios da su alimento, nos da de sobra. Cuando Dios da su amor, nos los da de sobra. Por eso, queridos hermanos, hoy la liturgia nos invita a nosotros a valorar la Eucaristía, a saber que esas palabras que Jesús pronunció cuando trajeron esos 5 panes y 2 peces, y donde los repartió al pueblo que tenía hambre, al pueblo que sufría, al pueblo que tenía que marcharse con el estómago vacío,
Ahora Jesús se los da porque sabe que los necesitan para caminar a pesar de las adversidades, para enfrentar los problemas que vienen a lo largo de nuestra vida. Necesitamos comer la Eucaristía con un corazón humilde, con un corazón sencillo, y saber que Dios nos los da por amor, porque por amor nos llama a su servicio. Pues pidámosle a Él y a la Virgen y a San José que sean ellos los que nos acompañen y que nos permitan a nosotros valorar más la Eucaristía, ese sacramento tan grande que tenemos en la Iglesia, que se nos da de forma gratuita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos, y nos vemos en estos días para las reflexiones diarias del Evangelio. Hasta pronto.